se nos pide que completemos la tabla con los valores de funciones que faltan. Luego determine si los modelos de tabla son una función lineal o una función exponencial, donde los valores de función con el patrón de suma repetida representan un lineal, función, y los valores de función con un patrón de multiplicación repetida representan una función exponencial. Entonces, mirando la primera tabla, tenemos que las entradas son valores x, que aumentan en 2 cada vez. Ahora analicemos los valores de la función y veamos si podemos reconocer un patrón. Los valores de la función van de 8 a 4 y luego de 4 a 2. Bueno, digamos que reconocemos que 8 dividido por 2 es igual a 4, y 4 dividido por 2 es igual a 2. Al reconocer este patrón, ahora podemos determinar los valores de función que faltan aquí. Continuando con el patrón, 2 divididos por 2 son iguales a 1, y 1 dividido por 2 es igual a 0.5 o la mitad. Pero ahora para determinar si tenemos una función lineal o función exponencial, dijimos que una función exponencial tiene un patrón de multiplicación repetida, y tenemos un patrón de división repetida. Recuerde que siempre podemos escribir la división como multiplicación multiplicando por el recíproco. Dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 2, porque como fracción, 2 es 2 sobre 1, el recíproco es la mitad. Entonces el patrón se expresará como multiplicación repetida multiplicando por la mitad cada vez. Una vez más, multiplicar por la mitad es lo mismo que dividir por 2, y por lo tanto f de x es una función exponencial. Ahora veamos la siguiente tabla. Observe nuevamente cómo los valores de x, o la entrada, aumentan en 2 cada vez. Y ahora analicemos los valores de la función. Los valores de la función van de 1 a 3 negativos, a 7 negativos. Si probáramos el patrón de multiplicación repetida, una vez negativo 3 es igual a 3 negativo, pero negativo 3 veces negativo 3 es positivo 9, no negativo 7. Entonces no tenemos un patrón de multiplicación repetida, pero digamos que reconocemos que 1 menos 4 es igual a 3 negativos, y 3 menos 4 negativo es igual a 7 negativos. Ahora reconociendo este patrón, podemos ahora complete la tabla continuando el patrón. Negativo 7 menos 4 es igual a 11 negativos. 11 negativo menos 4 es igual a 15 negativo. Pero de nuevo cuando vamos a identificar si tenemos una función exponencial o lineal, los valores de función con el patrón de suma repetida representan una función lineal. Y tenemos un patrón de sustracción repetida. Recuerde, un problema de resta siempre se puede escribir como un problema de suma. Restar 4 es lo mismo que sumar 4 negativos. Entonces también podemos expresar el patrón como, más 4 negativos. Entonces, debido a que el patrón puede expresarse como suma repetida, sabemos que g de x es una función lineal. Este es un ejemplo importante para entender por qué acabamos de descubrir que si reconocemos un patrón de multiplicación o división repetida tenemos una función exponencial. Y si reconocemos un patrón de suma o resta repetidas, tenemos una función lineal. Antes de irnos, veamos f de x y g de x gráficamente, trazando varios puntos de las funciones en el mismo plano de coordenadas, y luego dibujando un gráfico para f de x y g de x. Si trazáramos los primeros 3 puntos de f de x en el plano de coordenadas, sería estos 3 puntos aquí. Si dibujamos un gráfico, formaría una curva. Una función exponencial siempre será una curva. Si graficamos los primeros 3 puntos de g de x en el plano de coordenadas, serían estos 3 puntos aquí. Y observe cómo los 3 puntos forman una línea, verificando que g de x sea una función lineal. Espero que encuentres esto útil.